¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy muy contenta de continuar con la masterclass en Derecho Probatorio porque hoy tenemos de invitado al doctor Jordi Nieva Fenol, a quien le doy la más cordial bienvenida. Él nos va a desarrollar el módulo 4 denominado Derecho a la práctica de la prueba y me voy a permitir leer sus líneas curriculares. El doctor Jordi Nieva Fenol es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Es docente en las universidades de Münster y Würzburg, Alemania, Universidad de Bolonia y Universidad Luis, Italia, Lyon, Francia, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica del Táchira, Venezuela, Universidad Notarial Argentina La Plata, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Antofagasta, Chile, Universidad Libre de Colombia, Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad Nacional de Cajamarca y Universidad Privada del Norte, Perú. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Ucayali, Perú, en 2014, y por la Universidad José Carlos Mariátegui, Perú, 2015. Entre sus publicaciones destacan La duda en el proceso penal, en el 2013, La valoración de la prueba, 2010, El enjuiciamiento prima facie, 2007, La incoación de oficio de la instrucción penal, 2001, El hecho y el derecho en la casación penal en el año 2000, y es fundador con Michele Tarufo de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pons, codirigida con Eduardo Oteiza y Daniel Mitidiero. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido y le cedo el uso de la voz. Bienvenidos a todos a esta aula virtual. Bien, es una novedad para todos pues estar en estas condiciones. Habíamos hecho alguna vez pues algunas retransmisiones en directo, pero siempre el ponente pues estaba presente dentro de un aula y eran pues mucha gente que le estaba siguiendo desde otros puntos del país. Esto en México, de hecho, me pasó por primera vez hace ya pues casi 10 años, la primera vez que visité su país, pero la situación que estamos viviendo pues verdaderamente conduce bueno, a no poder hacer otra cosa, a no tener otra alternativa que actuar de esta manera. Pese a los cambios horarios, naturalmente, a los desfases pues, que tenemos en horas y que nos hacen pues, convenir, digamos, horarios que puedan ser favorables a todo el mundo, ¿no? Bien, las retransmisiones en directo tienen sus inconvenientes, ¿no? Sobre todo cuando se hacen desde casa, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues claro, puede ocurrir, por ejemplo, que a uno le llamen a la puerta, ¿no? Esto es algo pues, que a mí personalmente ya me ha ocurrido y, bueno, se lo digo porque si ocurre, pues claro, lógicamente estoy en mi casa, tengo que levantarme a abrir la puerta, no puedo dejar, digamos, de hacerlo, con lo cual interrumpiríamos un momento y entonces yo volvería enseguida con ustedes, ¿no? Y otra cosa que no pasa nunca, pero que hoy, por desgracia, ha pasado 2 veces e insisto que no pasa nunca, es que se caiga la electricidad. Claro, somos muchos que estamos conectados y en estos momentos, pues esta mañana estaba trabajando y la verdad es que, bueno, se ha caído 2 veces, ¿no? Y una detrás de otra, verdaderamente, ¿no? Entonces, claro, he pensado, bueno, pues cuando dentro de un rato tenga que hacer la ponencia, espero que no se caiga porque sería una pena, pero bueno, en ese caso, pues ustedes me dejarán de ver, comprendan lo que ha ocurrido y espero que la compañía eléctrica que se desempeña en la zona donde vivo de la ciudad de Barcelona, pues arregle rápido el problema y no tengamos más inconveniente. Bien, hechas estas advertencias lógicas, pero que no veo que mucha gente esté haciendo en las conferencias, igual que, por ejemplo, la vestimenta. Habrán visto que no me he puesto ninguna corbata, ni me he puesto ningún traje, ni nada, porque, insisto, estoy en mi casa. Y claro, me parecería ridículo ponerme una corbata y una chaqueta, lo que nosotros llamamos americana, imagínense, ¿no? Una chaqueta, pues para estar aquí con ustedes, teniendo en cuenta que estoy en un lugar cerrado, que es mi casa, que además tenemos un día de buen sol, como ustedes pueden admirar, pues por el lado izquierdo
de mi cara. Y bueno, en definitiva, pues creo que en la medida en que todos sabemos pues lo que es la intimidad y estar familiarmente en una casa, pues creo que lo importante es lo que tendría que haber sido ya presencialmente importante, que es la transmisión de contenidos mucho antes, digamos, que la apariencia externa de cualquier persona. Bien, para el día de hoy, bueno, tenemos 3 días, que esto verdaderamente hace las sesiones divertidas, ¿no? Es decir, hace las sesiones, pues para mí, por lo menos, muy entretenidas y espero que lo sean también para ustedes. Yo lo que lamento es no poder estar con ustedes, ¿no? Presencialmente, pero bueno, esperamos que a través de miradas, sonrisas y, en definitiva, calidez de la voz, pues nos podremos comunicar y seguro que en algún momento, pues, podemos verdaderamente coincidir como es debido, ¿no? Pero para el día de hoy, como les decía, se me había encargado realizar una conferencia inaugural sobre la temática general que voy a tratar yo en estos días. Con lo cual, lo que voy a hacer es empezar a decirles muy sumariamente, luego ya en la clase se lo explicaré mejor, pero muy sumariamente les voy a decir un poco los contenidos que vamos a ver en estas sesiones. Verán, yo lo que he creído que era mejor para ustedes, para traerles aquí, y va a ser un poco también el contenido de esta intervención inicial, era tratar lo que han sido las cuestiones más novedosas en materia de práctica de la prueba en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo a los últimos 20, 30 años aproximadamente, ¿no? Pero con una especial concentración en los últimos 10 años sobre todo. Es decir, ha habido un desarrollo de toda esta materia pues verdaderamente exponencial debido pues al impulso de varias personas, entre las cuales estoy yo, pero en primer lugar está el maestro Michele Tarufo y naturalmente y por supuesto mi gran amigo Jordi Farré, ¿no? Que gracias a su ciencia y que une a su capacidad organizativa, pues ha hecho una labor de difusión de la materia probatoria verdaderamente espectacular a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pues estas novedades que yo les voy a traer? Pues miren, dicho prácticamente en un minuto, porque luego insisto que se lo voy a explicar un poco mejor por ser ya materia de la clase. Las novedades principales han sido en materia de derechos fundamentales, en materia de oralidad, en materia de entendimiento del principio inquisitivo, es decir, si el juez puede o no puede practicar prueba de oficio. Por supuesto, en materia de inmediación, también, naturalmente. En materia de cómo se realiza la valoración libre de la prueba y superación del sistema de prueba legal. En materia de carga de la prueba, se han dicho bastantes cosas en los últimos tiempos. También ha tenido su importancia pues, la cuestión de la regla de exclusión en el proceso penal, cuando la prueba pues, afecta a derechos fundamentales. Y también pues, han tenido una acogida espectacular dentro de nuestra ciencia, pues materias extrajurídicas, a las cuales algunos les prestamos atención pues hace ya tiempo, ¿no? Yo empecé a dedicarme a esto pues hace 15 años aproximadamente, pero tengo la satisfacción de decir que en los últimos años, o en los últimos 2, 3 años aproximadamente, esa atención por las materias extrajurídicas ha aumentado mucho, ¿no? Lo cual pues enriquece naturalmente el estudio. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a la psicología del testimonio en relación con los interrogatorios, me estoy refiriendo a la neurociencia en relación con la valoración de los presupuestos de medidas cautelares, pero también en cuanto a la evaluación de la mentira y la evaluación de la personalidad, y a todo esto me referiré, por supuesto, y también lo último, que es de lo que me ocupé pues hace 2 años, escribí un libro que ha tenido una difusión tremenda en todas partes, que es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, aplicada al proceso, ¿no? Y particularmente en materia probatoria. Bueno, esto simplemente que les acabo de decir es una abreboca, ¿eh? Es decir, o sea, esto es un poco el contenido de todo lo que yo voy a decir durante estos próximos días. Pero antes de hablarles de todo esto, a mí me gustaría hacer unas reflexiones generales en materia probatoria, sobre todo para ver lo que han sido estos últimos años, es decir, de dónde veníamos y a dónde hemos llegado y por qué, ¿no? Porque
merece la pena tener constancia de lo que vino antes de uno, de lo que los que estamos hablando ahora en la doctrina pues vimos cuando aprendimos esta materia y en lo que se ha acabado convirtiendo, que es lo que ustedes van a recibir ahora. Verán, yo les hablo de mi propia experiencia, que es una experiencia pues, que se podría compartir con las generaciones aproximadamente de unos 200 años atrás, para ser más o menos generosos, ¿no? Incluso podría decir un poco menos, un poco más, dependiendo del país, ¿no? Bien, nosotros llegábamos a clase, teníamos una clase que se llamaba Derecho Procesal, igual pues que la mayoría de todos ustedes, y en esa clase había unas lecciones pues que bastantes esperábamos con ansia, ¿no? O sea, con interés, ¿no? Que eran las lecciones pues dedicadas a la prueba. ¿Y por qué las esperábamos con ansia? Las esperábamos con ansia simplemente porque nos hacía mucha gracia, sobre todo la materia de los interrogatorios, ¿no? Lo habíamos visto pues en un montón de películas y decíamos, bueno, pues aquí efectivamente nos van a enseñar a interrogar, nos van a decir pues cómo se hace esto en un proceso judicial real, vamos a hacer simulaciones de juicios, vamos a ver pues cómo los jueces hacen para adivinar si una persona pues miente o dice la verdad. Además vamos a ver a esos profesionales que vienen a veces, ¿no? A la sala de justicia. Yo recordaba, por ejemplo, de forenses, médicos, ¿no? Aquellos que decían, pues murió la persona a esta hora y además murió por una persona, a manos de una persona zurda porque la trayectoria del puñal fue hecha de esta forma. O sea, yo esperaba realmente pues todo esto, ¿no? Y llegué a clase pues la mar de animado, ¿no? Y en cambio recuerdo que aquellas clases que comprendían varios temas, la verdad es que fueron la cosa más aburrida y decepcionante que probablemente tuve en toda mi formación de derecho procesal. Muy aburrido y muy decepcionante, insisto. ¿Por qué? Pues porque venía allí un profesor, que no digo que fuera el mío, que el mío lo hacía muy bien, ¿eh? O sea, digo que venía cualquier profesor, y entonces nos contaba básicamente pues el procedimiento de cómo citar a un testigo, cómo entraba en la sala, quién le abría la puerta, ya me contarán ustedes qué importancia tiene esto, quién le abría la puerta, dónde se sentaba, que tenían que leerles unas preguntas al empezar a declarar, lo que se llaman las preguntas generales de la ley, que declaraba, que el juez pues ahí tomaba notas, aquello se registraba en un acta y que al final pues el testigo pues firmaba, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente uno ante semejante explicación se quedaba perplejo, ¿no? Diciendo, es que esto no solamente no me sirve para nada, sino que además me cuesta recordarlo. ¿Por qué? Porque soy incapaz de relacionarlo con nada que verdaderamente me pueda ser útil. Pero bueno, pero había otros compañeros que al contrario decían, no, es que así se hace en la práctica, ¿no? O sea, y esto de conocer la práctica así lo antes posible, pues les motivaba mucho, ¿no? Yo decía, pero bueno, pero es que por mucho que conozcas eso, a ver, yo lo que quiero saber es cómo hace el juez para saber si el testigo le miente o le dice la verdad. Es que eso es lo que quiero saber. A mí es eso lo que me interesa, ¿no? Y de eso simplemente no se hablaba, ¿no? Se podía preguntar, naturalmente, ¿no? Y ahí te decían que, bueno, los jueces, ya se sabe, pues con la experiencia, ¿no? Con la experiencia, pues ya saben quién miente y dice la verdad, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía si verdaderamente allí se estaba hablando de jueces o se estaba hablando de adivinos, de personas con bolas de cristal, no lo sé, ¿no? Realmente, ¿no? Pero era algo bastante decepcionante, ¿no? Y cuando te ibas a la prueba pericial, te explicaban la prueba documental, ya ni la comento porque no se explicaba nada, o sea, sencillamente se decían pues, los criterios de valoración legal de la prueba en documento público, que era también la cosa más aburrida de este mundo, y tampoco veías exactamente el porqué de todo, ¿no? Porque decían, no, el documento ante notario da fe de su fecha y de la identidad de los otorgantes. Y yo decía, pero el notario puede mentir. No, el notario no miente. ¿Pero cómo no van a mentir un notario? Hombre, los notarios también se corrompen. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no podemos seguir confiando así en una persona simplemente porque la hayamos investido de un cargo público, porque eso es ser muy ingenuo simplemente, ¿no? Pero no, aquello se explicaba así y se continuaba. Pero como les decía, la que me emocionaba más era la prueba pericial, porque me daban una explicación en la que tampoco entendía nada.
que me decían, no, la prueba pericial pues consiste en traer los conocimientos no jurídicos al proceso porque se supone que el juez no tiene esos conocimientos extrajurídicos y así el perito le suministra esos conocimientos para que él dicte la sentencia. Y además se añadía, en un intento verdaderamente encomiable, se decía que el juez además podía criticar esos conocimientos del perito, ¿no? Es decir, podía oponerse al parecer del perito y que tenía que hacerlo realmente si no estaba de acuerdo con ese parecer, ¿no? Claro, yo escuchaba todo eso y yo decía, pero vamos a ver, aunque a mí ahora mismo me hicieran una clase rápida de medicina, muy rápida, ¿conseguiría yo realmente decidir este caso con los 4 datos que fueran capaz de darme en esta clase rápida? Yo me hacía esta pregunta, ¿no? Me hacía esta pregunta básicamente porque yo por aquel entonces hablaba mucho con mi abuela, con la madre de mi madre, ¿no? Que era una persona que con dificultad sabía leer y escribir, pero con dificultad, estamos hablando de otra época, y que, bueno, a pesar de que era una persona lista, rápida, que le gustaba conocer el mundo, pues era muy curiosa y te preguntaba cosas y claro, como yo en aquel momento estaba estudiando Derecho, pues me preguntaba, bueno, ¿y qué te enseñan en la carrera? Yo decía, madre mía, ¿cómo le explico? Yo ahora a esta mujer lo que me han explicado hoy, no sé, del litisconsorcio pasivo necesario, ¿no? Claro, es que es algo sorprendente, ¿no? Pero ella quería saber, ¿no? Y claro, yo le iba explicando cosas, ¿no? Y ella pues iba asintiendo, ¿no? Ahí pues no sé, un poco pues como cuando me pedía que yo le leyera, perdón, los prospectos de los medicamentos, ¿no? Entonces, claro, yo leía ahí indicado para cefaleas, ¿no? Y yo decía, madre mía, mi abuela no puede saber lo que es una cefalea, ¿no? O contiene excipiente, ácido acetilsalicílico, ¿no? Y ella iba haciendo así con la cabeza, como entendiendo lo que decía. No entendía nada. Sí, es imposible que lo entendiera. Es imposible, pero ella se quedaba así como muy conforme, ¿no? Cuando yo le había leído todo aquello, ¿no? O sea, claro, dextrometorfano, ¿no? Ciprofloxacino, ¿no? O sea, aprendí nombres de medicamentos que hay algunos que no sé ni para qué sirven, ¿no? Pero me hacía gracia leerlos en aquellas recetas, era impresionante, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, yo decía, a ver, para un juez esto es lo mismo, es decir, le están hablando en marciano, le están hablando en un idioma que no entiende. Le están hablando de medicina, le están hablando de ingeniería, le están hablando a lo mejor de un muro pantalla. Y bueno, ¿y qué es un muro pantalla, no? O de una prueba de carga dinámica. ¿Pero qué es una prueba de carga dinámica, por Dios? Claro, es que empezar a explicar todo esto era muy complicado realmente. Y yo decía, pero bueno, ¿pero cómo está diciendo la doctrina que el juez en esas condiciones tiene que poder criticar el parecer del perito? Digo, pero ¿cómo? O sea, es como si mi abuela me estuviera criticando a mí la corrección de las explicaciones que yo le estaba dando de lo que me habían dicho a mí en clase. Y yo decía, pero si es que esta mujer no puede hacerlo, porque no tiene ninguna base. Es decir, se puede mover por prejuicios, por hipótesis, por ideas, por lo que todos ustedes quieran, pero no tiene base de pensamiento, ¿no? Como para poder criticar el parecer de un experto, que por eso es experto verdaderamente, ¿no? Porque sabe más que los demás y llevarle la contraria es peligroso porque evidentemente puedes estar completamente equivocado. Lo estamos viendo actualmente pues con el tema de la pandemia, ¿no? Claro, de la pandemia pues saben los médicos, ¿no? Pero bueno, pero han salido un montón de opinadores, ¿no? Ahí diciendo, no, pues esta medida es mejor, no, esta otra es mejor, no, esta otra. ¿Y tú qué sabes realmente si no eres médico, no? Pero también son atrevidos los médicos, ¿no? Porque cuando decretan algunas medidas que tienen relevancia para derechos fundamentales, claro, ellos no cuentan con los derechos fundamentales. No cuentan con la existencia de leyes. Simplemente, este es el tratamiento, esto hay que hacerlo y esto no se discute, ¿no? Entonces, claro, ahí levantamos la mano los juristas y decimos, cuidado, que es que estamos nosotros también, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta lo que nosotros decimos y la protección general que tenemos los ciudadanos, ¿no? Bien, esas fueron mis explicaciones en materia de prueba. No hay nada más. Es decir, el tema se acabó rápido, creo que lo acabamos en una semana, aquellas lecciones, se nos remitió a la lectura del texto legal, que era todavía más aburrida que la lección del profesor, y ahí se acabó todo, ¿no? No había más, ¿no? Con lo cual ustedes pueden comprender
que yo cuando acabé la carrera, pues a pesar de que la materia de prueba probablemente es de las más atractivas vistas desde fuera, a mí la verdad es que aquello no me importaba, no me preocupaba. Es decir, incluso cuando escogí el tema de tesis, que la hice sobre el recurso de casación, un recurso de casación que hay en Europa, pues bueno, es que ni me planteé hacer nada acerca de prueba. Y era curioso porque mi propio maestro, el profesor Serra Domínguez, había hecho una tesis sobre las presunciones, ¿no? Y era una tesis pues muy celebrada y que le explicaba en clase y tal, ¿no? Pero no me interesó el tema. No me interesó el tema en absoluto, para nada, ¿no? Pero digamos que cuando me empieza a interesar el tema, y se lo voy a contar porque coincide con la evolución doctrinal sobre esta materia. Y por eso se lo cuento, no es que vaya a hablar únicamente de mí, ¿no? Lo intento hacer así para ilustrar simplemente la explicación. Verán, llega un momento en el cual yo me pongo a dar clases en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, cuando uno se pone a dar clases, una de las primeras experiencias que tiene es que se da cuenta de que hay temas que no domina, temas que no sabe, temas que uno pues se va a los manuales, intenta leerlos, intenta entenderlos, pero no tienes ahí una profundidad de conocimientos suficientes como para poder contestar pues cualquier pregunta que te hagan, ¿no? Por lo menos pues para poder deducir, crear, suponer, etcétera, para poder pensar y reflexionar sobre esa materia. Y bien, y al abordar la materia de la prueba, pues me di cuenta que no, que yo no tenía esos conocimientos, que hacía lo mismo que habían hecho conmigo, ¿no? O que iba a hacer lo mismo que habían hecho conmigo, explicar únicamente los procedimientos de la prueba, lo que les he dicho antes, y nada más, de si se puede recusar al perito o no, cómo se le paga al perito, en fin, o sea, cosas que no interesan para nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues dije, a ver, esto no puede quedar aquí, es decir, o sea, tengo que cambiar esto porque no se puede estar por más tiempo ahí, ¿no? Y justamente en ese periodo, estoy hablando a finales de los 90 del siglo XX, yo ya tengo una determinada edad, ¿no? Pese a mi vestimenta jovial de hoy, ¿no? Pues me encontré con un libro que me llamó mucho la atención. Fue en la librería Marcial Pons, para ser más exactos, aquí en Barcelona, y de repente me vino a mis manos, me lo enseñó el librero, ¿no?, que estaba allí, el libro sobre la prueba de los hechos de Marina Gascón Avellán, ¿no? Entonces me encontré con ese libro, ¿no? Y dije, bueno, ¿y quién ha escrito esto, no? Porque la verdad es que tenía buen aspecto, era algo diferente, ya no eran los procedimientos de la prueba, ¿no? Estoy mirando el índice, ¿no? ¿Y quién ha escrito esto? Y de repente me encuentro con que es una filósofa del derecho, ¿no? Alguien de filosofía del derecho escribiendo sobre prueba. ¿Qué es esto, no? Bueno, yo pues me pongo a hojear el libro, me pongo a mirarlo y al final pues bueno, pues me interesa tanto que la verdad en aquel momento no tenía disposición económica, ¿no? Aprovechando que era bibliotecario de mi universidad, pues hago que compren el libro para mi universidad, para la biblioteca de mi universidad, y en cuanto llega el libro, pues yo naturalmente me pongo a leer, ¿no? Y claro, y ahí de repente me encuentro con una materia nueva, una materia completamente nueva. De repente me encuentro con que había un conocimiento que yo había dejado un poco de lado durante la carrera de Derecho, pero que me había interesado mucho durante la escuela, que era la filosofía, que ayudaba en materia de prueba. Que ayudaba en materia de prueba. Es decir, que por lo menos te empezaba a decir cómo piensa el juez a la hora de valorar la prueba o de examinar la prueba, ¿no? Y claro, aquello me pareció apasionante, ¿no? Porque vi que había pues estudios de gente que no conocía, la verdad. Yo no conocía a Cohen, por ejemplo, ¿no? Y vi pues que había ahí pues todo un estudio de epistemología sobre probabilidad y sobre la manera de, digamos, de llegar a conclusiones probatorias. Y ahí pues también es cuando descubro el nombre de Jordi Ferrer, que veo que también es otro filósofo que se está dedicando, pues, investigando un poco más en materia de prueba, ¿no? Y a través de Jordi Ferrer es cuando descubro, no a través de él, porque no nos conocíamos entonces todavía, pero sí a través de su traducción de la prueba de los hechos, de Michele Tarufo, ¿no? Es cuando descubro pues, que un autor que yo ya conocía por sus escritos de casación, que era Michele Tarufo, pues resultaba que también tenía una obra en materia de prueba. ¿Y qué obra? ¿Y qué obra? Claro, te quedabas
absorto, ¿no? Diciendo, madre mía, lo que ha escrito este hombre en materia de prueba, ¿no? Y además era un procesalista, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezo ya, pues, a leer a todos ellos, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí hay algo más, ¿no? ¿Qué les estoy ilustrando con esta pequeña historia? Les estoy ilustrando que hubo un momento a finales del siglo XX, en el cual los no procesalistas se empezaron a interesar por la prueba. Y esto fue muy bueno. Porque nos dieron una perspectiva completamente distinta. Los epistemólogos o filósofos del derecho utilizando la epistemología, como Jordi Farré, como Marina Gascón, como Daniel González Lagier, como antes Larry Laudan en Estados Unidos, ¿no? Otro epistemólogo, pues se habían interesado por la materia probatoria y le estaban dando un nuevo enfoque a la cuestión, siguiendo los pasos que había empezado ya a marcar a principios de los 90 Michele Tarufo. Michele Tarufo es un procesalista, indudablemente, pero que tendría que haber sido filósofo del derecho. Es decir, su primer interés era sin duda la filosofía del derecho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la vida, pues te acabas dedicando pues al proceso y benditas circunstancias de la vida, ¿no? Porque ojalá no se hubiera dedicado, pues, vamos, a otra disciplina, sino que decidió dedicarse al procesalismo. Nos ha pasado a varios, ¿eh? O sea, yo también piensen que yo era o iba a ser un internacionalista, un privatista internacionalista, es decir, iba a ocuparme del derecho internacional privado y en cambio pues acabé dedicándome también al derecho procesal, ¿no? Lo cual pues bueno, me ha llenado de satisfacción. Pero lo que les quería decir es que la aproximación de Michele Tarufo era completamente distinta. Es decir, tú ahí ya no estabas leyendo los escritos habituales de la doctrina sobre prueba, aburridísimos todos ellos, ¿no? Sino que estabas leyendo verdaderamente algo que te captaba mucho la atención. Aquel hombre te estaba diciendo cómo se clasificaban los hechos, cómo el juez construía sus inferencias, cómo realizaba su proceso mental, hasta llegar a dar unos hechos por probados y te decía cómo se daban esos hechos por probados. Eso a lo largo de un libro, pues relativamente extenso, pero que te explicaba todo eso con un detalle espectacular y además con un pozo doctrinal, con un fundamento doctrinal verdaderamente apasionante, ¿no? Y eso pues es lo que me decidió pues a continuar adelante con esta historia de la prueba, porque esto que les acabo de explicar, es decir, esta atención que le ha dedicado al tema Michele Tarufo, Marina Gascón, Jordi Farré, Larry Laudan y otros, ha sido verdaderamente lo que le ha dado un impulso a la materia probatoria en los últimos años. Esto es lo que ha sido, ¿no? Es decir, se ha incorporado la epistemología al estudio sobre la prueba y eso lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Es decir, la perspectiva de los procesalistas ya no es la que era. Y además esto lo ves, ¿no? En varios compañeros, ¿no? Que hay algunos pues que como decimos en España, han cambiado el chip, ¿no? Es decir, o sea, han cambiado la forma de aproximarse a la materia y hay otros que no, hay otros que te continúan explicando el procedimiento de la prueba. No hay más que consultar sus manuales y a partir de ahí ves quién ha cambiado y quién continúa haciendo exactamente lo mismo que antes y, por tanto, sin dedicarle atención a la prueba, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es una evolución importante que yo les quería decir y transmitir en esta clase inaugural. Pero más allá de eso, y siguiendo con mi propio periplo intelectual, que ya ven que tiene bastante que ver con la propia evolución del pensamiento probatorio, yo cuando leía las obras de aquellos epistemólogos me producía un problema. Había algo que me hacía ruido, como dicen en Argentina, decía algo que no me gustaba, ¿no? Que me faltaba, que no estaba verdaderamente bien o adecuado, ¿no? ¿Y qué era lo que faltaba, no? Pues verán, yo me daba cuenta en esos libros, tanto en el de Tarufo como en el de Jordi Farré sobre todo, pero también en el de Marina Gascón, insisto que entre otros, pero les digo los tres que seguro que ustedes conocen, yo me daba cuenta que esos libros te explicaban muy bien cómo se
cómo se explica, cómo se justifica el juez, es decir, cómo razona el juez, ¿no? Pero claro, pero ¿cómo razona el juez? Cuidado, una vez que ya ha pensado, ¿no? Es decir, una vez que ya ha recibido los datos, ¿no? Pero claro, a mí me faltaba el proceso previo a eso. El proceso previo a eso, que claro, que el proceso previo, ¿qué es? ¿Cómo escoges los datos? ¿De dónde los sacas? ¿De dónde los sacas? Es decir, ustedes imagínense, por ejemplo, que van a una biblioteca y tienen que escoger de una estantería 3 libros para leer porque no tienen tiempo de más, por ejemplo, porque no pueden tomar en préstamo ninguno más de los 3, ¿no? Claro, uno se puede limitar a explicar el proceso de tomar los libros, sacarlos de la biblioteca, llevárselos para casa y leerlos, ¿no? Pero a mí lo que me faltaba es cómo has llegado a la decisión de que esos 3 libros son los importantes. Esa es una parte que a mí me faltaba en los estudios sobre epistemología. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, es la parte de cómo el juez escoge los hechos relevantes o los indicios y de dónde los saca. Es decir, imagínense, por ejemplo, que ustedes llegan a una sala, son investigadores, ¿no? Y en esa sala pues hay un cadáver. Entonces ustedes tienen que decidir qué diligencias de investigación practican para averiguar quién ha matado a esa persona. Y entonces, pues, bueno, van ustedes mirando por aquí, por allá, ¿no? Ven ventanas, puertas, los pomos de las puertas, los alféizares, etcétera, ¿no? Pero claro, pero ¿por qué hacen ustedes eso? Es decir, ¿por qué miran ahí y no miran en otros lugares, ¿no? Esa parte, la epistemología la encomendaba completamente a la intuición del juez, a la experiencia del juez. Y ahí otra vez volvía yo a rebelarme. Yo decía, no podemos confiar en la intuición o en la experiencia del juez, porque la intuición es fundamentalmente arbitraria y es muy difícil de explicar si es que puedes explicarla. Y eso es inaceptable en un proceso judicial, porque en un proceso judicial el juez tiene que motivar sus decisiones. Y si tiene que motivar sus decisiones tienen que ser razonables. Y razonadas, sobre todo, es decir, justificadas. Entonces, claro, ¿qué es eso de que el juez me va a decir que mi intuición me ha hecho investigar por aquí? No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Con lo cual me faltaba ese primer paso. Pero me faltaba un paso ulterior, en el cual probablemente ustedes habrán pensado en más de una ocasión, y que sorprendentemente en esas obras tampoco se trata. Ahora están empezando a abrirse un poco por ahí. Sobre todo Jordi Ferrer, que es muy listo, es muy inteligente, ha empezado a abrirse ahora camino por ese sendero, ¿no? Y me estoy refiriendo al tema de la valoración de la prueba. Voy a decírselo de otra forma. Al tema de saber si un testigo miente o dice la verdad. Que al final es lo que queremos saber. ¿Miente o dice la verdad? El litigante que declara miente o dice la verdad. El perito, el experto que está declarando en un proceso, ¿es un buen experto o no es un buen experto? ¿Lo que nos ha dicho es aceptable o no es aceptable? Ajá. Esa parte, que es la valoración de la prueba, esa parte solía ser despachada y suele ser despachada en los manuales y en esas obras con una apelación genérica a las reglas de la sana crítica. Es decir, a la lógica del razonamiento judicial. Dicho en terminología alemana y medio kantiana, a las máximas de experiencia, ¿no? Nuevamente, a otro conjunto, como dice Michele Tarufo, ¿no? Un conjunto difuso, ¿no? E indeterminado de reglas que uno no sabe muy bien cómo definir, ¿no? Porque al final, cuando uno habla de esas reglas de la sana crítica y máximas de experiencia y lo pone eso en una sentencia, y el lector de la sentencia se queda tan a gusto y tan tranquilo diciendo, bueno, pues he justificado mi decisión, pues mire, no, usted no ha justificado absolutamente nada. No ha justificado absolutamente nada porque lo que está ocurriendo usted es que cuando me tendría que decir por qué el testigo le parece creíble o no, usted me dice que le parece creíble, pero para decirme por qué
apela a sus máximas de experiencia, pero no me explica cuáles sean estas máximas de experiencia. Y ese era el punto. Y ese era el punto que más dolía. Claro, yo ahí no encontraba eso. Ahí no encontraba eso. En todos esos estudios no. Se me contaba cómo razonaba el juez, pero al final, para llegar a lo mero, ¿no? Es decir, para llegar al meollo de la cuestión, a la parte más importante, eso no se me explicaba en absoluto. En absoluto. Nada, en absoluto. Y claro, y ahí es cuando tienes que decir, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Porque claro, a mí me cuesta mucho explicar algo que no entiendo. Es decir, yo no puedo hacer una conferencia o no puedo hacer una clase sobre algo que no entiendo. Claro, sí, yo puedo hacer una clase, naturalmente, una conferencia como la que estoy haciendo ahora ustedes o para mis alumnos, ¿no? Pues hablando de misterios, ¿no? De que esto es un misterio, no se sabe, pero hay que aceptar que es así, ¿no? Pero claro, yo soy un profesor de Derecho Procesal, no soy un profesor de Teología. No puedo aceptar algo así. No puedo aceptar esos misterios, esas incógnitas. Tengo que decir claramente por qué estoy pensando algo, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé el periplo de la redacción de mi obra sobre la valoración de la prueba. Y ahí pues repaso todos esos conocimientos que yo les he dicho a ustedes y me van saltando pues otros conocimientos que también son importantes, ¿no? Claro, yo lo primero que quería saber es un juez cómo toma sus decisiones, que era algo que me medio explicaba la epistemología, pero no me acababa de decir por qué. Es decir, yo lo que quiero saber es que cuando una persona prefiere comer carne a comer pescado y tú le preguntas por qué y te responde que porque le apetece, yo lo que quería saber es por qué le apetece. Porque claro, yo puedo aceptar que una persona coma carne o pescado, me da exactamente igual, naturalmente, y no me interesa saber por qué o por qué no. A lo mejor, pues yo qué sé, tiene algo ahí que no me quiere contar, a lo mejor es vegana esa persona y no me quiere contar que por eso pues está comiendo pescado. Bueno, vegano no, tampoco comería pescado, ¿no? Pero bueno, pero es igual. La cuestión, vegetariano, ¿no? O sea, pues que no comería esto, ¿no? Que no comería carne, ¿no? Y bien, y todo eso pues podría ser interesante, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es la razón concreta del juez. Es decir, ¿por qué el juez da algo por creíble o no, si no lo explica, ¿no? ¿Por qué el juez tiene tendencias? ¿Por qué el juez tiene formas de pensar que no son fácilmente transparentes, que no son fácilmente explicables, ¿no? Claro, esa materia pues realmente quedaba muy oscura, ¿no? Y para mí fue un antes y un después el haber accedido en materia probatoria, y eso lo hice yo, vamos, o sea, por primera vez en esta materia, es introducir conocimientos de la psicología en el estudio del derecho probatorio. Es algo que no se había hecho, es algo que se había mencionado en alguna ocasión muy remota. Lombroso había empezado a hablar de esa materia, fíjense ustedes, a finales del 19, principios del 20, pero no se había desarrollado aquello en absoluto, ¿no? Y yo quería ir más allá de la credibilidad de los testigos, porque se había empezado a hablar de psicología del testimonio, pero no. Yo quería ir más allá, ¿no? Yo quería saber cómo es el proceso de decisión de una persona. Por tanto, también de un juez, porque si sabes cuál es el proceso de decisión de una persona, sabrás también cuál es el proceso de decisión de un juez, porque un juez indudablemente, aunque a veces los chinos lo duden, es una persona. Y digo que a veces los chinos lo dudan porque han querido poner herramientas de inteligencia artificial a dictar sentencias, ¿no? Bueno, es algo que ya les contaré el último día, ¿no? Que es verdaderamente curioso, pero que no, que en un Estado democrático realmente no es algo que se pueda hacer, salvo en aquellos procesos absolutamente automáticos, ¿no? Que siempre son iguales, ¿no? Que son sota, caballo y rey, ¿no? Ahí, claro, no hay nada que hacer, siempre es automático, incluso aunque pongas a una persona, ¿no? Pero en el resto, pues no. Y claro, yo quería saber, pues, oye, ¿de qué se deja influir el juez, ¿no? Es decir, cuáles son los parámetros que utiliza para decidir, ¿no? Y si tiene emociones o no tiene emociones, ¿no?
Fíjense que sobre lo primero, sobre los parámetros que tiene para decidir, el estudio judicial, pues se ha empezado a ocupar un poco de esto en los últimos años, a raíz de que yo escribiera mi obra sobre el enjuiciamiento prima facie y hablara de Tversky y de Kahneman, ¿no? Que eran personas completamente desconocidas para la ciencia jurídica, Tversky y Kahneman, que habían escrito entre los años 70 y los años 80 una serie de escritos sobre aquello que llamaron heurísticos, y de los cuales pues también les hablaré en parte en estas lecciones, ¿no? Y ahí pues es donde pues se me explicaba pues que los seres humanos somos relativamente simples, que decidimos pues en función de parámetros pues bastante previsibles en realidad. O sea, lo que hacemos sobre todo, para que ustedes tengan una idea muy somera de cómo decide la gente, porque les va a permitir avanzarse las decisiones de los demás, y esto es interesante naturalmente, ¿no? Pero normalmente lo que hace la gente siempre son juicios estadísticos. Es decir, la gente trata de pensar en un momento determinado qué es aquello que tuvo éxito en otra ocasión. Y a partir de ahí toma sus decisiones. Fíjense, voy a aprovechar un ejemplo que ahora les puede ser muy fácilmente accesible dada la situación que estamos viviendo. Fíjense, no nos estamos viendo. Nos estamos viendo las caras de algunos, los que han decidido tener la cámara activada, y se lo agradezco porque así veo caras, ¿no? Y no estoy hablando con la pared, ¿no? Lo cual pues es mucho más agradable, ¿no? Y una de las cosas que enseguida piensas cuando ves caras es si la persona pues te cae bien o te cae mal, ¿no? O sea, si una persona pues que crees que es simpática, que es agradable o no es agradable, ¿no? ¿Y qué es lo que valoras siempre? ¿Y qué es lo que valoras siempre? Pues se suelen valorar dos parámetros. Ustedes pueden valorar ahora mismo, bueno, tres más bien, ¿no? Ustedes ahora mismo en mí pueden valorar esos tres parámetros. Yo en ustedes solamente puedo valorar dos, en realidad, ¿no? ¿Y qué tres parámetros son? Pues fundamentalmente se suele valorar la mirada, es decir, el hecho de que la persona te esté mirando directamente a los ojos o bien se esconda. Se suele valorar la sonrisa, es el cartel de neón más difundido por la historia de la humanidad y que más fácilmente le hace saber a cualquiera que está delante de una persona en la que puede confiar, ¿no? Sobre todo si es una sonrisa amplia y no se modifica. Es decir, el problema es cuando uno hace una sonrisa, pero entonces se va escondiendo, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente empieza a sospechar, ¿no? Que hay algo que no va bien y que esa sonrisa no es sincera, ¿no? Porque no es absolutamente amplia y perenne, ¿no? Y luego también la voz, naturalmente, ¿no? Claro, la voz, o sea, por ejemplo, la gente, por alguna razón, tiene una tendencia a tener atracción por voces graves, por voces más bien graves, ¿no? Y bueno, tampoco hay una razón para ello, ¿no? Pero bueno, todo eso pues provoca una calidez, una sensación de confianza, ¿no? Bien, yo les acabo de decir ahora mismo, fíjense ustedes, tres parámetros estúpidos para valorar a alguien. Absolutamente estúpidos. No se puede valorar así una persona. No se puede. Lo hace mucha gente, pero no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque las tres cosas que les acabo de decir constituyen las tres primeras lecciones del manual del buen estafador. Es decir, el que quiere engañar sabe perfectamente que tiene que mirar a los ojos, sonreír y tener una voz cálida, una voz de aquellas envolvente, una voz de aquellas que te invitan a saber más, ¿no? O sea, como un poco lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Para que uno pues tenga sensación de estar pues en un ambiente de confianza, etcétera, ¿no? Esto es una estupidez, es una representación teatral, no sirve absolutamente para nada. Pero cosas como esta influyen a un juez. Cosas como esta influyen a un juez. ¿Cómo va vestida una persona? ¿Cómo declara? ¿Cómo gesticula? ¿Cómo mira? ¿Cómo se sienta incluso la persona? ¿Cómo se sienta? Si se sienta recto, se sienta, por ejemplo, sentándose encima de un pie, cosa que hace mucha gente, por ejemplo, ¿no? O bien, pues, tiene ahí unos movimientos pues, más gráciles, más dentro de lo que es la norma de la educación o no. Todo eso influye a un juez, ¿no? A la hora de tomar decisiones, quiera o no quiera. Es muy difícil librarse de ese tipo de cosas. Por supuesto que hay que librarse, ¿eh? pero es difícil librarse de este tipo de cosas, ¿no? Bien, también un juez, por ejemplo, para ilustrarlo esto que les estoy diciendo, también
normalmente decide los casos según lo que piensa que fue correcto en casos anteriores. Es decir, un juez lo que hace, y esto cualquiera que trabaje en justicia lo sabe, lo que hace es clasificar los casos que tiene. Los clasifica pues en función de la materia que se está sustanciando. ¿Por qué? Porque es más fácil decidir así. Es mucho más sencillo, pues, entonces darles una única respuesta a un mismo tipo de casos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Pues básicamente cuando le llega un caso de aquellos que recuerda que resolvió todos de la misma forma, pues vuelve otra vez a decidir exactamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque recuerda que en situaciones anteriores, pues aquello tuvo éxito. Y claro, evidentemente es una forma defectuosa de decidir, porque aquello, pues evidentemente puede ser completamente erróneo. Es decir, cada caso es cada caso. Y un juez lo que tiene que hacer es decidir cada caso individualmente, analizando los detalles del caso y no solamente superficialmente lo más externo de ese caso para decir, vale, esto es esto y por tanto se decide así, ¿no? Hay que tratar cada caso, ¿no? Lo cual, en la actual situación de nuestras administraciones de justicia, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque hay una acumulación de asuntos verdaderamente espectacular y realmente es muy difícil darle una respuesta monográfica a cada caso concreto, ¿no? Pero es lo que hay que hacer, naturalmente, o es el ideal, ¿no? Bueno, pues todo esto son maneras de decidir que, si ustedes se están dando cuenta, no tienen absolutamente nada que ver con la interpretación jurídica, ni siquiera con la valoración de la prueba, ni siquiera con la valoración de la prueba. Son circunstancias que afectan al juicio del juez a la hora de hacer la admisión de la prueba o a la hora de valorar la prueba, pero que no son el tema probandi realmente, y en cambio la afectan, ¿no? Fíjense que ahora hace poco ha escrito un libro Daniel González Lagier, a quien ustedes probablemente conozcan también, y creo que también está dentro de la plantilla de profesores, sobre las emociones del juez, sobre cómo le afectan las emociones. Es un libro que yo no he leído, pero tengo muchas ganas de leer, no solamente por la amistad que me une con Daniel, sino porque sé que es un extraordinario filósofo del derecho y tengo ganas de ver a dónde ha llegado él desde la filosofía con esos conocimientos, porque es fundamental. Hay un libro que estamos traduciendo ahora mismo para la colección Derecho y Proceso de Marcial Pons, que es un libro de unos italianos que se llama El juez emotivo, il giudice emotivo, el juez emotivo. Y ahí ustedes no se pueden hacer ni una idea de la enorme cantidad de circunstancias que afectan a una persona a la hora de tomar una decisión y que además se ponen en contexto dentro de un proceso. Y ahí se tratan cuestiones, les voy a citar un par nada más, o sea, para no hacer un poco el spoiler del libro, ¿no? Sino para que ustedes se acerquen al libro. Se trata, por ejemplo, cosas aparentemente tan fútiles como a qué hora se elabora la sentencia, a qué hora tiene lugar el juicio y qué ha comido el juez antes de realizar el juicio, y si ha comido o tiene hambre. Cosas así. Que efectivamente yo, examinando, me había dado cuenta de que tenían una influencia sobre las decisiones de los seres humanos. Yo examinando ahora exámenes orales con otros compañeros e incluso viéndoles corregir exámenes escritos, me había dado cuenta que no era lo mismo ser corregido al principio que al final. Por ejemplo, es decir, si tienes un montón de exámenes, se mira con más detenimiento el primer examen, o mejor dicho, el cuarto o el quinto, cuando el profesor ya está concentrado, que no el primero, que lo está mirando así como con desgana y tal. Y por supuesto, no los últimos, porque los últimos pues está harto ya de corregirlo y aquello pues trata de ir lo más rápido que pueda, ¿no? Y eso pasaba exactamente igual en los exámenes orales. En los exámenes orales, claro, había profesores que tenían más tendencia a aprobar o a suspender, pero sí que había una repetición de calificaciones hacia el final de las sesiones de examen. Es decir, mira, todos aprobados o todos suspendidos, ¿no? O sea, pero era algo que lo que único que pretendía era acabar la sesión, ir rápido, porque estaba harto de estar allí, ¿no? Y claro, yo recuerdo cuando empecé a dedicarme a la universidad, yo me preguntaba, ¿y esto también les pasará a los jueces? Es decir, cuando están decidiendo una prisión provisional, por ejemplo, o cuando están decidiendo una absolución de una persona o una condena, ¿realmente van tan rápido también? Es decir, ¿siguen este tipo de parámetros de cansancio fundamentalmente?
cuando hablan de esto. Pues sí, lo podían seguir, ciertamente, ¿no? Por cierto, hay una persona que me ha hecho una pregunta, la voy a contestar. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de problema. Me ha dicho cómo se llama el libro. El libro está en italiano todavía. El libro se llama Il giudice emotivo. Il giudice emotivo. El juez emotivo se va a llamar en castellano. El libro de Daniel González Lagier, ahora mismo no se lo puedo decir porque no lo recuerdo de memoria, pero ustedes pueden acudir a su página de Facebook, que allí seguro que lo encuentran, y él lo ha publicado ayer o hoy. Seguro que lo encuentran, ¿no? Y ahí tienen pues el nombre de la obra en concreto, ¿no? Bueno, pues, insisto, todo esto a mí me parecía muy interesante, ¿no? Y más allá de esto, también estaba la parte de cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, no solamente lo que te influye para tomar la decisión, sino finalmente cómo se toma esa decisión. Y ahí es curioso que no les voy a poder hablar de esto en estas sesiones, ¿no? Pero sí que les comento que encontré una sorprendente identidad entre las categorizaciones de la psicología cognitiva y las categorizaciones de la probabilidad inductiva. Había una coincidencia verdaderamente sorprendente entre el sistema de los modelos mentales de Johnson Laird y el sistema de la probabilidad inductiva de Cohen. Similitud que yo anuncio en mi libro sobre la valoración de la prueba, pero que realmente me dio la clave de que efectivamente estábamos en el camino correcto. Es decir, había habido dos profesionales de disciplinas completamente distintas que habían llegado al mismo sitio por caminos distintos, lo cual me parecía verdaderamente apasionante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues bueno, yo quería seguir sabiendo si un testigo mentía o no, y ya voy concluyendo. Claro, para saber si un testigo miente o no, pues hombre, uno puede analizar estas tendencias, estas emociones, por supuesto, pero uno tenía que conocer la psicología del testimonio, que creo que también va a ser objeto de tratamiento en estas sesiones que ustedes están teniendo, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de ello en uno de los días, ¿no? Pero vamos, o sea, la sesión principal naturalmente va a ser la que les den a ese efecto, ¿no? Pero bueno, pero ahí se me comentaban las posibilidades reales de valoración de esa prueba, es decir, de saber si una persona miente o dice la verdad, no mirándola a los ojos, que eso no sirve para nada, ya os lo he dicho antes, ¿no? Sino escuchando lo que estaba diciendo, ¿no? Bien, con lo cual ya lo ven ustedes, ¿no? Ha habido ahí una acumulación de ciencias que han sido importantes en todo este camino y cuidado que lo mejor está por venir. Es decir, yo les he anunciado antes, y esto sí que se lo explicaré en las sesiones, la importancia de la neurociencia y la importancia de la inteligencia artificial. Eso ya no es que vaya a venir, es que ya está ahí y, ya les digo, va a ser objeto de ese comentario, pero también va a cambiar varias cosas. Fíjense ustedes que yo mantengo con mi amigo Jordi Ferrer una discrepancia que nos está haciendo disfrutar mucho en materia de carga de la prueba. Yo creo que en el fondo no discrepamos, pero hay una parte que sí, ¿no? En cuanto a lo que tratamos, eso se lo voy a explicar en estas sesiones también, ¿no? Porque es parte de la materia que yo tengo encomendada, ¿no? Pero lo que les quería decir es que escribiendo mi libro de inteligencia artificial y aplicando los conocimientos de inteligencia artificial, estuve a punto de darle la razón a Jordi, al otro Jordi, en una materia en la cual discrepo con él, que es la materia de los estándares probatorios. Que él efectivamente entiende pues, que existen y que hay que desarrollarlos, y yo en cambio no les veo la utilidad que él les ve. Pues bien, justamente acercándome a la inteligencia artificial, de repente dije, esto puede ser útil, ¿no? Luego lo descarté por otras razones, ¿no? Pero para que ustedes vean en qué medida el conocimiento de otras ciencias que no son estrictamente jurídicas, o que no son jurídicas, sin más, tiene importancia a la hora de hacer nuestras categorizaciones. En fin, yo se lo digo todo esto porque, digamos que la ciencia, y ya concluyo, la ciencia se ha quedado aquí. Es decir, de momento estamos ahora
en este momento. Es decir, yo les he hecho un recorrido por todo el periplo intelectual de la prueba en los últimos 30 años, pero seguimos recorriendo camino. Seguimos recorriendo camino y es un camino pues que naturalmente me tocará recorrer a mí el tiempo que me sea posible y a ustedes exactamente en la misma medida, pero que en materia de prueba todavía hay mucho que está abierto y hay mucho que tratar. Yo en todo caso les agradezco su atención, no sé si ahora está previsto algún turno de preguntas, en fin, ya le doy la palabra a Gaby Rubalcaba por si quiere hacer alguna apreciación. Le agradecemos el haber estado con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos.